Buenas noches, bienvenidos un día más a este vuestro canal, Los Misterios de Joan. Hoy vamos a hablar de un arma de defensa, así lo llaman ellos, que está creando polémica allá donde ha sido instalada o donde lo va a ser. Esta es una... Los expertos señalan que el perseguido suele estar bajo los efectos de alguna sustancia y con un nivel de hiperexcitabilidad neuronal y que el impacto puede provocar daños cerebrales y cardíacos. Fueron creadas con el objetivo de protegernos, capturar a los delincuentes y evitar las peores consecuencias que con las armas habituales se pueden desencadenar. Sin embargo, el uso de las denominadas pistolas Taser está envuelto en una polémica, hoy por hoy no resuelta, y que son muchos los casos que se les ha cruzado la muerte a estos presuntos vándalos, delincuentes, diferentes situaciones. Se trata de armas consideradas no letales, que lanzan una descarga de 50.000 voltios. Cuando la gente lo dispara, tiene una distancia de 7,6 metros. Salen disparadas dos flechitas que se clavan en el individuo. Se tienen que clavar las dos porque si no, no hace el cortocircuito. Y que causan la parálisis total y momentánea de los músculos del cuerpo. Sigues teniendo, conservas la vista, conservas el oído y la conciencia. Y una vez se supone que la gente deja de disparar, la persona recupera su estado normal. La verdad es que tanto voltio asusta. Pero realmente el problema no son los voltios que te lanzan, sino los amperios que son los que viajan a través de tu cuerpo. Según explican fuentes policiales, en este caso es el modelo más nuevo, es el X26, que si no me equivoco creo que es el modelo que llevan los Mossos de Escuadra. En este caso, emite al cuerpo 0,0021 amperios, o lo que es lo mismo, 2,1 miliamperios. Además, el objetivo, dicen, que es evitar que personas corpulentas y alteradas pongan resistencia a la hora de ser detenido, como ocurrió ya hace tiempo en Madrid, cuando en plena Puerta del Sol un joven de 32 años se abalanzó contra una patrulla de la policía, sacó un cuchillo y se abalanzó contra los municipales que se vieron obligados a tener que utilizar su arma con tan mala suerte que el rebote de la bala dio a un transeúnte que pasaba por allí y perdió uno de sus ojos. Bien, la pregunta cuando ocurrió aquel siniestro, la pregunta que se hacían las personas era: ¿habría sido otro final si en lugar de utilizar balas hubieran utilizado la pistola eléctrica? Bueno, yo digo que no sé si es peor el remedio o la enfermedad. Insisto, fuentes policiales matizan que en personas sanas no se tiene por qué modificar ni su ritmo cardíaco, ni tener fibrilaciones ventriculares o daños mayores.
salvo el dolor, las contracciones musculares involuntarias y esa sensación de aturdimiento, hormigueo y de vértigo momentáneo. Pero matizo que esta fuente policial dice que que señala que en personas sanas no tiene por qué ocurrir estas cosas. Bueno, también hay delincuentes sanos, hay delincuentes que están a punto de morirse y también hay gente sana que son malos de narices y no se mueren ni a tiros. Pero bueno, es el globo, es lo que hay. Bien, ya son muchas las policías de los municipios y de las ciudades de aquí en España que están utilizando, tanto como con las Fuerzas Armadas, como los GEO, que hasta el momento que yo sepa, ni la Policía Nacional ni la Guardia Civil todavía, que yo sepa, no lo pueden utilizar. Y solamente lo pueden utilizar en situaciones de alto riesgo. Y aquí es donde ya a mí me nace la polémica. Vamos a ver, mi duda, es una duda tremenda. Se pueden producir malas caídas. Puedes topar con una persona vulnerable. Y lo más escalofriante, un paro cardíaco repentino. Porque existen multitud de factores y situaciones que no se pueden ni controlar ni predecir y que te pueden llevar a lesiones graves e incluso la muerte. Entonces, pregunto, ¿es inofensivo el taser? La verdad es que en la mayoría de los datos que nos vienen de Estados Unidos, porque es el lugar donde ya hace ya mucho tiempo ya fue instalada, donde se ha creado más polémica, donde se han valorado diferentes resultados. Y hay que reconocer que Amnistía Internacional se opuso firmemente a la utilización de este arma después de haberle hecho en el 2012, haber hecho un registro de más de 500 muertes que previamente habían sido disparadas con este arma. Cierto es que han sido hechas durante arrestos y durante altercados o situaciones en prisión. Bien, no hace falta irse tampoco muy lejos porque desgraciadamente en España también tenemos situaciones con un final trágico, con un final desgraciado. Me viene a la cabeza un caso que ocurrió cerca de aquí, en Liria, exactamente, el 25 de julio del 2019, si no me equivoco, y que ahora, en estos momentos, creo que se está juzgando, se están tomando declaración. Estamos en periodo de juicio para esclarecer si de una manera directa o indirecta este chico, José Luis Mateo Serrano, si no me equivoco, de 39 años, que ya os comento que de una manera directa o indirecta causaron la muerte de este vecino de Liria. Desde aquí, todo mi apoyo a la familia, toda mi solidaridad con vosotros. Entiendo que pase lo que pase, no os van a devolver a vuestro hijo, a vuestro nieto, a vuestro sobrino, pero que estoy convencido de que lo que quiere la familia es de que una situación como esta no se vuelva a repetir, para que nadie tenga que llorar la pérdida de ningún ser querido. También tenemos otro caso de un jugador de la Real Sociedad, Dalian Atkinson, si no me equivoco o no lo he pronunciado correctamente. Este señor fue a visitar a su padre al Reino Unido. Parece que en la madrugada del lunes tuvieron algún altercado familiar y los vecinos llamaron a la policía, que acabaron disparándole 3 veces con la pistola Taser y que 90 minutos después fallecía. Su hermano declaró a la prensa británica que él estaba deprimido y tenía un estado maniático.
habría que explicar a su hermano qué es para él ese tipo de estado. Bien, de todas maneras, no hay que tomar al pie de la letra las estadísticas de Amnistía Internacional, porque inclusive hasta ellos mismos han reconocido que el Taser la mayoría de las veces no es causa directa ni principal. De hecho, de estas 500 personas que ellos hicieron el estudio, llegaron a la conclusión de que solo 60, dado que los forenses lo asociaban con el Taser de una manera directa o con un factor contribuyente. Sin duda, el Taser es una alternativa mucho más segura que las armas de fuego para prevenir que ciertas personas peligrosas causen daños a otras. Sin embargo, existen muchos factores implicados que hacen que este arma no sea totalmente inofensiva. Por ejemplo, tenemos el primer ejemplo. Uso incorrecto del Taser. Esto quiere decir que un policía, en lugar de aplicar una única descarga de alrededor de 5 segundos, le aplican varias seguidas de larga duración. Esto es algo que ha sido documentado en varias ocasiones y que multiplica los daños que esta persona recibe en las descargas. Tanto es así que sí que ha habido varias muertes que se han asociado a estas malas actuaciones. Segundo punto, caída traumática del sujeto como consecuencia de la contracción caótica o posterior paralización de los músculos. Si resulta que la descarga eléctrica produce una caída aparatosa de esta persona puede producir traumatismos craneoencefálicos que tengan graves consecuencias para su salud. Esto quiere decir que una vez te disparan y tu cuerpo cae, pues el impacto contra el suelo, contra el bordillo, contra un banco, contra una silla, contra una mesa, contra un juguete, el impacto puede ser mortal. Tercer punto, personas vulnerables, principalmente embarazadas, ancianos y niños, que estos son colectivos que el uso del Taser está totalmente desaconsejado, aunque no impide que haya ciertas policías que hagan caso omiso pues, de vez en cuando. Bien, por ejemplo, las personas con marcapasos. En teoría también existe un cierto riesgo para estas personas, porque esa descarga eléctrica puede causarle cierto riesgo y producirle interferencias del funcionamiento del dispositivo cardíaco que lleva. Por ejemplo, además de esas personas que producen o tienen enfermedades cardiovasculares, son también de riesgo. De hecho, por ejemplo, un informe que presentaron hace no mucho, es un informe de 37 datos, 37 informes en uno, de autopsias relacionadas con fallecimientos por causa del Taser. Y en el 54% de las autopsias se vio que padecían enfermedades cardiovasculares. Bien, y cuarto y último, paro cardíaco repentino o fibrilación ventricular. Esto quiere decir la contracción caótica del corazón, como consecuencia de esa descarga eléctrica. Son casos raros, pero ocurren. De hecho, hay estudios que se han hecho en lo que se demuestra que el Taser puede provocar alteraciones a las funciones cardíacas a través de diversos mecanismos. Precisamente por ello es totalmente desaconsejado disparar en el tórax para que se minimice el riesgo. Habrán situaciones en las que los agentes podrán valorar esa
situación y habrá situaciones en las que las cosas suceden muy rápido y a veces es peor. En Estados Unidos, según una profunda investigación de la agencia de noticias Reuters, en estos 10 últimos años ha habido 1.000 fallecimientos que han sufrido algún tipo de incidente con este arma en concreto. De esos 1.000 fallecidos, 153, las autoridades confirman que los Taser fueron culpables directos o que contribuyeron a la muerte de estas personas. Y ahora permitidme que os haga un extracto de una entrevista que le hizo el periódico El Confidencial al doctor don José María Guerra Ramos. Este señor es cardiólogo y presidente de la sección de electrofisiología y arritmias de la Sociedad Española de Cardiología. Y este señor, como experto, dice: estos casos no tienen que estar relacionados con problemas cardíacos ni con otras enfermedades, pero sí tienen que juntarse diferentes factores para darse esta situación. Estas paradas se dan por efecto de la descarga que puede provocar en el músculo del corazón, provocando arritmia y la posterior parada. En principio, estas armas se crean para que ese efecto no llegue al músculo, no llegue al corazón. Pero como este señor cardiólogo recuerda, hay situaciones, hay circunstancias en las que sí puede darse ese hecho. Por ejemplo, es como si diéramos un puñetazo en el pecho. En la gran mayoría de las situaciones no provocaría una parada, pero en algunas fases del corazón, un golpe en el pecho puede provocar un daño mortal. Esto lo dice el doctor Guerra, que es un experto cardiólogo. No podemos entrar a valorar su efectividad ni si son adecuadas o no para su labor. Realmente ese no es mi cometido. Pero sí hay una cosa que deberíamos todos de tener claro, que son los riesgos y conocer las consecuencias y poder actuar. Aquí tenemos un ejemplo de una situación que evidentemente yo soy partidario de que el agente utilice el taser, porque ese señor lleva un cuchillo de grandes dimensiones que ya no es que se amenace a sí mismo, sino que evidentemente es una amenaza para el resto de los ciudadanos. De todas maneras, matizo, estoy de acuerdo con que el agente utilice su arma taser. Parece que el hombre ha bajado la mano, pero sigue teniendo el cuchillo en la mano, sigue siendo un peligro. Vale. Ya lo tienes en el suelo. Considero que esa patada que le has dado, pues es una patada desproporcionada. El cuchillo ya lo tiene lejos de sí y lo tiene en el suelo prácticamente. Daros cuenta que este señor, un concejal que ha dicho, pues voy a probar este arma, pero daros cuenta que existen dos factores que aquí no se dan, por lo que creo que la información que se intenta transmitir
no es correcta. Os explico. El primer factor que yo valoro en esta situación es que él tiene una caída bien cuidada. Quiero decir que a él le cogen de los brazos y una vez ha recibido el impacto le dejan en el suelo, en una colchoneta con con todos los cuidados del mundo. Esto en una situación real, en una situación en la calle, no ocurre. Y no ocurre porque entra en juego el segundo factor, que es que este señor no está alterado, no tiene una situación de haber tenido una discusión, de haber tenido un altercado. Este hombre tiene un estado, sí, puede estar en un momento determinado intranquilo, nervioso, porque sabe que le van a disparar y le va a producir una descarga, pero no es ese mismo estado de lo que ocurre cuando estás en una trifulca a cuando es una situación totalmente controlada. Por eso yo creo que esta información no es del todo correcta para que el ciudadano de a pie pueda entender la verdad. Así pues, el taser es un arma completamente inofensiva. Desde luego que no. En la absoluta mayoría de los casos que se utilice, no habrá consecuencias para la salud del sujeto. Pero como ya hemos visto que existen multitud de factores y situaciones que ni se pueden controlar ni se pueden predecir, nos llevará a lesiones graves. Y al igual que ocurre en medicina con los tratamientos, por ejemplo, las acciones policiales tienen también sus beneficios y sus riesgos. Al final, el quid de la cuestión es que en las fuerzas de la ley estará el que valoren racionalmente el uso del taser en una situación cuando los beneficios superan claramente los riesgos. Está muy claro.